esta noche Gustavo Tobar es un muy inteligente y muy valiente escritor venezolano. Lo han perseguido los chavistas, lo han querido atrapar, encarcelar, ha tenido que escapar, vive en el exilio. Y hace años lleva dando una lucha muy valerosa, junto con los estudiantes, los conoce muy bien, que han salido a las calles a reclamar libertad en Venezuela. Gustavo, gracias por venir, buenas noches. ¿Cómo estás? Jaime, te decía, fíjate, yo agradezco mucho esta posibilidad de conversar y exponer un poco la gran herida que está viviendo Venezuela, porque a veces la gente observa ese horror, ese bíblico caos que estamos padeciendo los venezolanos, y a veces no terminan de entender cuán magullados, cuán golpeados, cuán afectados estamos los venezolanos por lo que estamos viviendo. Estar aquí para mí es una gran oportunidad, porque además yo entiendo que tú eres una persona muy sensible y este es un momento más que de conciencia crítica, que hay que mantenerla, de sensibilidad. Venezuela es un país profundamente herido, desgarrado, cuya voz, a pesar de el intento de generar coherencia en nuestros dolores, nuestra voz es muy difícil de pronunciarla por el horror que estamos viviendo. O sea, yo agradezco esta oportunidad porque ojalá quienes nos escuchan sepan que todo eso que llaman violación de los derechos humanos lleva en sí mismo una gran tragedia, una profundísima y tortuosa afectación emocional. Entonces uno llega aquí, sí, uno llega como náufrago a un espacio para ventilar todos esos dolores. Y yo sé que tú lo entiendes. Por supuesto, comparto tu dolor. Sé que además a muchos de tus amigos, compañeros, los han matado, los han encarcelado, ¿no? Sí. Y a ti también te han querido, por supuesto, matar y encarcelar. Pero me interesa tu lectura de estas últimas semanas, ¿no? Abril, mayo, lo que va de junio. ¿Tú crees que lo peor ya pasó y que la desigual batalla se está ganando o lo peor está todavía por venir? No, lo peor sin duda está por venir. Esto es un llamado que algunos de nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Jaime, esto no es una dictadura ortodoxa al modo latinoamericano. Esto ha sobrellevado a grandes escalas lo que en Latinoamérica es una dictadura normal, militar, a una dictadura profundamente criminal, genocida, como tú bien señalas, de la cual yo creo que no tengamos memoria, ni siquiera en el Perú, o sea, no, ni aquel devastador dictador venezolano Gómez, ¿no? Esto es algo absolutamente excéntrico, que es solo comparable con grandes tragedias genocidas de otras naciones. ¿Es aún peor que la dictadura cubana? Infinitamente peor. Porque esta le agrega un ingrediente que Moisés Naim relata muy bien en su libro Ilícito. Ellos combinan todos los factores despreciables, sin duda alguna, de una tiranía, los elementos de persecución política, de encarcelamiento, tortura, con el elemento de la impunidad criminal del narcotráfico. Ellos agregan el elemento de lo ilícito como parte de un gobierno despiadado, sin ningún tipo de sentido de políticas públicas, que lo único que busca es enriquecer a unos pocos en detrimento de la gran población. Pues la has descrito muy bien, es una dictadura perfectamente atípica, heterodoxa. No hay precedente, ni en Fujimori, ni en Pinochet, no ni en Pérez Jiménez, ni en Juan Vicente Gómez, ni en Batista, no existe. Sí. Ni en los militares argentinos, chilenos, uruguayos, brasileros de los 80, no existe. Ahora, ¿cómo salimos de ellos? O sea, tú has trabajado muy cerca de estos muchachos, los conoces, son tus amigos. ¿Están haciendo todo bien o hay algo más que podrían hacer para perfeccionar las técnicas? Nosotros decidimos hace mucho tiempo enmarcar nuestra lucha
contra esta dictadura criminal en lo que llaman la metodología de la lucha no violenta, cuyo origen es Gandhi, el Mahatma Gandhi, y él descubre que la civilización, para no herirse mutuamente y para transitar de una tiranía hacia una democracia, requiere mucho sacrificio de un lado y no actuar de manera violenta. Nosotros decidimos eso hace mucho tiempo. Y es lo que están haciendo ahora. Es lo que estamos haciendo. O sea que lo están haciendo bien. En el marco de la teoría de la lucha no violenta, esto es importantísimo que lo escuchen, todas las condiciones subjetivas y objetivas, es decir, hay unidad de criterio en la oposición que no había desde hace mucho tiempo. Correcto. Vemos a Enrique Capriles, a Leopoldo López, a Lilian Tintori, a todas las nuevas generaciones. No había la última vez que conversamos. No había. Gustavo. Y yo fui muy crítico, sí, lo recuerdo. porque creo que en este espacio se entrevistaba a algunos de esos líderes y ellos no hablaban de dictadura. Correcto. Cuando todas las evidencias, y en eso tú y yo coincidimos, todas las evidencias mostraban que no solo era una dictadura ortodoxa, sino que era una dictadura criminal. Pero como los asesores, entre comillas, no les decían que era inoportuno llamar las cosas por su nombre, entramos en esta gran trampa. Y una gran deuda histórica, porque mucho del dolor que estamos viviendo debió haber sido evitado y reivindicando las victorias que la oposición había tenido desde el 2013. Pero pasando la página, enalteciendo que ahora hay una gran unidad, te decía de las condiciones subjetivas, hay unidad de destino, la libertad, hay unidad de criterio, en donde todos ya señalamos que es una dictadura, hay movilización masiva en las calles, que eso es fundamental en la lucha no violenta, tienes a toda la comunidad internacional volcada a tu favor, solo falta un elemento, y es el elemento militar. Pero antes del elemento militar quiero preguntarte por este otro elemento que también hace atípica esta lucha, fíjate. El teléfono móvil, el iPhone. Nunca antes una dictadura tuvo que combatir a ese enemigo omnipresente. Ahora los abusos, los atropellos, los robos, las violaciones de derechos humanos, las graba cualquiera. Sí. Cualquiera es un reportero involuntario, agazapado. Entonces, porque esto no le pasó a Pérez Jiménez, ni a Batista, ni a los militares de los 80, ni a Pinochet, ni a Fujimori. Ahora lo vemos todo queda grabado. ¿No crees que eso también cambia un poco la batalla? Sí, y favorece a la sensatez. Acuérdate que en la lucha no violenta uno no intenta doblegar al prójimo ni asesinarlo, sino transformarlo. Por eso son victorias el que personas como la fiscal intente reivindicarse. Correcto. Y otros personeros, que prefiero algunos de ellos no mencionarlo, pero ya hemos visto como algunos de ellos están ya poniendo en tela de juicio la maldad, la forma despiadada, vil y despreciable, miserable, como el régimen de Maduro, ese payaso de todos los siglos, está emprendiendo contra una población. Hoy Badrino ha hablado de atrocidades intolerables de la Guardia. Ahora, tú ibas a eso, a lo que faltaba, el estamento militar. Sí, ahí es en donde es quizás la única crítica que yo haría. Hablamos del dolor y hay que enaltecer una de las cosas más maravillosas que tú y yo hayamos presenciado, tú y yo que a lo mejor hemos tenido lecturas comunes, que probablemente leímos aquel maravilloso libro de Mario Vargas, La guerra de fin de siglo, maravilloso, donde hablaba de los canudos. Esas maravillas hoy las estamos presenciando, a ese pueblo heroico, con sus cascos, con sus emblemas, con sus vociferaciones, con sus violines, con sus cánticos. Así como el chavismo ha mostrado lo más despreciable de Venezuela, también la sociedad civil ha mostrado casi cinematográficamente lo más emblemático, hermoso y grande que ha hecho nuestro país, es verdad. Paradigmático en Sudamérica y el mundo. Una lucha novelesca. Increíble. Sí. Pero ¿en qué están fallando? Están fallando en que el objetivo de la lucha no lo están planteando de manera clara al mundo militar. ¿Cuál debería ser? La salida radical del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que está faltando, porque tú no le puedes pedir a un militar venezolano que encare a Maduro porque no abre un canal humanitario. Es ontológicamente ridículo. Claro. No existe que tú le digas: tus 30 años de carrera militar, ponla en tela de juicio o en peligro, en un momento tan crítico además,
en donde ellos también quieren salir de estos payasos, que tú le digas, miren, vamos a salir de Maduro y lucha con nosotros porque abra un canal humanitario o porque haya elecciones generales. No, no puedes hacer. Tú ¿Qué tienes es lo que hay que pedirles? la renuncia, que ni siquiera la renuncia, es el encarcelamiento Claro. casi de Nicolás Maduro. Claro. Por todo el daño inverosímil, único que le ha causado a Venezuela. Entonces un militar que obedece, está sujeto también en su filosofía al pensamiento civil, tú no le puedes solicitar sugerencias excéntricas. Sí, O sea, entiendo perfectamente y queda clarísimo. Te ruego que nos acompañes hasta el final del programa. Una de las cosas más brillantes que yo he leído últimamente es un escrito tuyo en El Nacional. Ajá. Cuando dices, el presidente constitucional de Venezuela es Julio Borges. que lo es. Que lo es. Te lo voy a preguntar por qué en 2 minutitos. No nos dejen solos, regresamos con el gran Gustavo Tobar. Ya volvemos. Escritor, un intelectual que tiene las cosas muy claras, siempre las ha tenido muy claras, ¿no? Y ahora has dicho tú, Gustavo, que a los militares hay que plantearles un objetivo claro: remover a Maduro del poder, por las buenas o por las malas, ¿no? Eso no sería un golpe militar, ¿no es verdad? No, no, mira, estamos ante una situación donde la Constitución venezolana, también de manera muy extraña, te permite la rebelión popular, la rebelión social, ante un poder tiránico. Sí. Esto está comprobadamente manifiesta e incluso institucionalmente reconocido como un poder tiránico. Entonces, es la obligación del cuerpo militar reivindicar la Constitución y la democracia, pero también de la Asamblea Nacional. ¿Por qué crees en ese sentido que Julio Borges, presidente de la Asamblea, es ahora mismo el presidente constitucional de tu país? Porque es el último poder legitimado por el voto popular y por el poder originario de un país. Correcto. Es el último de los poderes institucionalizados en Venezuela, que ahorita están todos en estado fallido, que ha sido reconocido por la voluntad de un pueblo que ha votado a través de un incluso ejercicio que sabemos fraudulento y los ha hecho representantes del poder popular. Como poder legitimado por el poder originario, ellos tienen no solo la potestad, sino la obligación constitucional de ejercer ese poder ante un poder tiránico. No solo eso, ellos mismos en la Asamblea Nacional declararon el abandono de cargo de este mequetrefe de 7 suelas que es Nicolás Maduro, de este tarado impensable que ha dado la historia latinoamericana. Lo han declarado. El punto ahorita es ejercer esa declaración con la potestad que te da el poder constituyente y el poder originario. Pero digamos, con apego al texto constitucional que ahora Maduro se quiere cargar, ya la Asamblea declaró que Maduro está fuera del poder, que ha hecho abandono del cargo porque ha ejercido el cargo de un modo reñido con los derechos humanos y la Constitución. Sí, y eso además, eso que más representa. Constitucionalmente la Asamblea Nacional está obligada a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Está obligado a nombrar los nuevos representantes del Tribunal Supremo de Justicia. Tiene las competencias para hacerlo. Las competencias, y es su obligación, probablemente una de sus pocas competencias y obligaciones. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Es la gran deuda, que la única diría, porque hay que reconocerle, Jaime, y en esto hay que ser muy humildes, y lo digo yo como víctima de un proceso atroz que ha vivido mi país, del cual tú has sido un gran aliado, una mano amiga que rescata a un país náufrago, a guerreros que somos en cierta medida los venezolanos, muy heridos en nuestra alma, y nos ha sabido recoger. Pero yo reconozco sin duda alguna el extraordinario trabajo que están haciendo ahora sí muchos de los líderes políticos venezolanos y los aplaudo con mucha admiración, con mucho respeto, pero en el momento crítico que Venezuela vive, tú no solo necesitas líderes, Jaime, tú necesitas próceres, necesitan dar un paso adelante. Qué buena frase esa, qué buena frase esa. Sí, yo creo que... No basta con el liderazgo, ¿no? No, necesitamos héroes, próceres,
y tú sabes también el drama del prócer, el sacrificio, el dolor, el extraordinario esfuerzo que está haciendo Leopoldo López. Sí, hasta ahora el único Colón. prócer o el más prominente, Sí. ¿no? Pero Es él, ellos ¿no? ahorita han ejercido una vanguardia y se han reivindicado muchos de ellos. Enrique, a quien yo aquí en el último programa, de quien fui muy crítico, bueno, yo lo conozco, es un gran hombre, un gran ser humano, pero bueno, este es el momento que él debió haber ejercido hace mucho y lo está haciendo y lo aplaudimos, así como Julio Borges, Freddy, hermano mío. El punto es que hay que dar pasos mucho más allá de lo que se espera y tienen la competencia, tienen la obligación histórica de nombrar un nuevo CNE. Un nuevo CNE, un nuevo TSJ y que el señor Julio Borges se pare y diga yo soy el presidente constitucional, yo voy a encabezar la transición. Es así. Y los militares tienen que reconocer a Borges como el presidente. Y no hay más. Tenemos que salir Claro. de este déspota, tenemos que salir de este tirano y tenemos que hacerlo juntos. Claro. Y llamar a nuevas elecciones. Se libera a los Sí. presos políticos, se llama elecciones con un poder electoral y un poder judicial ya no envilecidos, depurados, sanos, y en 3 meses o en 4 el pueblo vota y se elige a un presidente. Y así, ahora sí abres un canal humanitario Claro, urgido en claro. Venezuela, urgido, pero con coherencia. Mm. Y la coherencia, la ley es la voz, es el poema de los pueblos. Muestra la coherencia de los pueblos para salir de soluciones como esta. Ahora, tú eres un Ejerzan la analista ley. muy brillante, muy brillante. Gracias nuevamente. No, yo no se lo Jaime, digo a sí. cualquiera. El presidente Trump está considerando seriamente, y créeme, tengo fuentes confiables, decretar un embargo petrolero a Venezuela. No venderle gasolina, que le vende bastante, y no comprarle 700.000 barriles de petróleo diarios. Tendría que impedir a la Citgo, a la Chevron y a las otras más. Son 5 o 6 grandes. ¿Conviene que Estados Unidos le diga no te compro más petróleo a Venezuela? ¿Conviene? Porque Maduro se queda casi sin dinero en efectivo. Yo creo, y en esto, yo creo en los derechos humanos progresistas. Creo que uno tiene que, más que castigar a los estados, castigar a los individuos. Yo creo que lo que el presidente Trump ha hecho persiguiendo individualmente a ciertos personeros del régimen es muy, muy valioso y plausible, sin duda alguna. Pero tengo mis dudas con respecto a castigar a los pueblos. Ya somos un pueblo muy castigado por una feroz tiranía. Aunque todos se lo roban, siento que el precedente de un embargo, en este momento sobre todo, Jaime, a lo mejor lo hubiese comprendido más hace 2 o 3 años. Pero ahora podría ayudar a la dictadura. Pero ahorita creo que puede crear un espíritu de cuerpo que no es conveniente y creo que estamos muy cerca de liberarnos. Si la Asamblea Nacional ejerce su competencia, si Julio Borges asume lo que legítimamente el pueblo le ofreció y dirigen esto con el mundo militar, creo que estamos a punto de liberar a Venezuela de una tiranía feroz. Te agradezco de corazón. No, yo te lo agradezco a ti. Cuentas con mi Jaime. respeto y mi admiración. Sé que te han tratado de matar en México, que han incendiado tu casa, que el chavismo está detrás de ti y realmente te respeto y te admiro mucho. Un aplauso para Gustavo Tobar, por favor. Puedo culminar con una frase. 10 segundos. Mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio, los venezolanos vamos a luchar por nuestra libertad. Nos van a tener que matar y somos muchos. Eres No van grande, a poder. Gustavo, eres grande. Gracias, Jaime. Gracias a ti Gracias. hasta mañana, ¿no? Abril, mayo, lo que va de junio. ¿Tú crees que lo peor ya pasó y que la desigual batalla se está ganando o lo peor está todavía por venir? No, lo peor sin duda está por venir. Esto es un llamado que algunos de nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Jaime, esto no es una dictadura ortodoxa al modo latinoamericano. Esto ha sobrellevado a grandes escalas lo que en Latinoamérica es una dictadura normal, militar, a una dictadura profundamente criminal, genocida, como tú bien señalas, de la cual yo creo que no tengamos memoria, ni siquiera en el Perú, o sea, ni aquel devastador dictador venezolano Gómez, ¿no? Esto es algo absolutamente excéntrico, que es solo comparable con grandes tragedias genocidas de otras naciones. ¿Es aún peor que la dictadura cubana?
infinitamente peor. ¿Por que qué? porque esta le agrega un ingrediente que Moisés Naim relata muy bien en su libro Ilícito. Ellos combinan todos los factores despreciables, sin duda alguna, de una tiranía, los elementos de persecución política, de encarcelamiento, tortura, con el elemento de la impunidad criminal del narcotráfico. Ellos agregan el elemento de lo ilícito como parte de un gobierno despiadado, sin ningún tipo de sentido de políticas públicas, que lo único que busca es enriquecer a unos pocos en detrimento de las grandes, de la gran población. Pues la has descrito muy bien, es una dictadura perfectamente atípica, heterodoxa. No hay precedente, ni en Fujimori, ni en Pinochet, No existe. ni en Pérez Jiménez, ni en Juan Vicente Gómez, ni en Batista, no existe. Sí. Ni en los militares argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños de los 80, no existe, No no existe. existe. Ahora, ¿cómo salimos de ellos? O sea, tú has trabajado muy cerca de estos muchachos, Sí. los conoces, Sí. son tus amigos. ¿Están haciendo todo bien o hay algo más que podrían hacer para perfeccionar Mira, las técnicas? nosotros decidimos hace mucho tiempo enmarcar nuestra lucha contra esta dictadura criminal en lo que llaman la metodología. Esta noche Gustavo Tobar es un muy inteligente y muy valiente escritor venezolano. Lo han perseguido los chavistas, lo han querido atrapar, encarcelar, ha tenido que escapar, vive en el exilio. Y hace años lleva dando una lucha muy valerosa, junto con los estudiantes, los conoce muy bien, que han salido a las calles a reclamar libertad en Venezuela. Gustavo, gracias por venir, buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, te decía, fíjate, yo agradezco mucho esta posibilidad de conversar y exponer un poco la gran herida que está viviendo Venezuela, porque a veces la gente observa ese horror, ese bíblico caos que estamos padeciendo los venezolanos, y a veces no terminan de entender cuán magullados, cuán golpeados, cuán afectados estamos los venezolanos por lo que estamos viviendo. Estar aquí para mí es una gran oportunidad, porque además yo entiendo que tú eres una persona muy sensible y esto es un momento más que de conciencia crítica, que hay que mantenerla, de sensibilidad. Venezuela es un país profundamente herido, desgarrado, cuya voz, a pesar de el intento de generar coherencia en nuestros dolores, nuestra voz es muy difícil de pronunciarla por el horror que estamos viviendo. O sea, yo agradezco esta oportunidad porque ojalá quienes nos escuchan sepan que todo eso que llaman violación de los derechos humanos lleva en sí mismo una gran tragedia, una profundísima y tortuosa afectación emocional. Y entonces uno llega aquí, sí, uno llega como náufrago a un espacio para ventilar todos esos dolores. Y yo sé que tú lo entiendes. Por supuesto, comparto tu dolor. Sé que además a muchos de tus amigos, compañeros, los han matado, los han encarcelado, ¿no? Y a ti también te han querido, por supuesto, matar y encarcelar. Pero me interesa tu lectura de estas últimas semanas. Un canal humanitario o porque haya elecciones generales. No puedes hacer. Tú ¿Qué es lo tienes que hay que pedirles? la renuncia, que ni siquiera la renuncia, es el encarcelamiento Claro. casi de Nicolás Maduro. Claro. Por todo el daño inverosímil, único que le ha causado a Venezuela. Entonces un militar que obedece, está sujeto también en su filosofía al pensamiento civil, tú no le puedes solicitar sugerencias excéntricas. Sí, O sea, entiendo perfectamente y queda clarísimo. Te ruego que nos acompañes hasta el final del programa. Una de las cosas más brillantes que yo he leído últimamente es un escrito tuyo en el Nacional. Ajá. Cuando dices, el presidente constitucional de Venezuela es Julio Borges. que lo es. Que lo es. Te lo voy a preguntar por qué en 2 minutitos. No nos dejen solos, regresamos con el gran Gustavo Tobar. Ya volvemos.
todo un intelectual que tiene las cosas muy claras, siempre las ha tenido muy claras, ¿no? Y ahora has dicho tú, Gustavo, que a los militares hay que plantearles un objetivo claro, remover a Maduro del poder, por las buenas o por las malas, ¿no? Eso no sería un golpe militar, ¿no es verdad? No, no, mira, estamos ante una situación donde la Constitución venezolana, también de manera muy extraña, te permite la rebelión popular, la rebelión social, ante un poder tiránico. Sí. Esto está comprobadamente manifiesta e incluso institucionalmente reconocido como un poder tiránico. Entonces, es la obligación del cuerpo militar reivindicar la Constitución y la democracia, pero también de la Asamblea Nacional. ¿Por qué crees en ese sentido que Julio Borges, presidente de la Asamblea, es ahora mismo el presidente constitucional de tu país? Porque es el último poder legitimado por el voto popular y por el poder originario de un país. Correcto. Es el último de los poderes institucionalizados en Venezuela, que ahorita están todos en estado fallido, que ha sido reconocido por la voluntad de un pueblo que ha votado a través de un incluso ejercicio que sabemos fraudulento y los ha hecho representantes del poder popular. Como poder legitimado por el poder originario, ellos tienen no solo la potestad, sino la obligación constitucional, de la lucha no violenta, cuyo origen es Gandhi, el Mahatma Gandhi, y él descubre que la civilización, para no herirse mutuamente y para transitar de una tiranía hacia una democracia, requiere mucho sacrificio de un lado, y no actuar de manera violenta. Nosotros decidimos eso hace mucho tiempo. Y es lo que están haciendo ahora. Es lo que estamos haciendo. O sea que lo están haciendo bien. En el marco de la teoría de la lucha no violenta, esto es importantísimo que lo escuchen, todas las condiciones subjetivas y objetivas, es decir, hay unidad de criterio en la oposición que no había desde hace mucho tiempo. Correcto. Vemos a Enrique Capriles, a Leopoldo López, a Lilian Tintori, a todas las nuevas generaciones. No había la última vez que conversamos. No había. Gustavo. Y yo fui muy crítico, sí, lo recuerdo. porque creo que en este espacio se entrevistaba a algunos de esos líderes y ellos no hablaban de dictadura. Correcto. Cuando todas las evidencias, y en eso tú y yo coincidimos, todas las evidencias mostraban que no solo era una dictadura ortodoxa, sino que era una dictadura criminal. Pero como los asesores, entre comillas, no les decían que era inoportuno llamar las cosas por su nombre, entramos en esta gran trampa. Y una gran deuda histórica, porque mucho del dolor que estamos viviendo debió haber sido evitado y reivindicando las victorias que la oposición había tenido desde el 2013. Pero pasando la página, enalteciendo que ahora hay una gran unidad, te decía de las condiciones subjetivas, hay unidad de destino, la libertad, hay unidad de criterio, en donde todos ya señalamos que es una dictadura, hay movilización masiva en las calles, que eso es fundamental en la lucha no violenta, tienes a toda la comunidad internacional volcada a tu favor, solo falta un elemento, y es el elemento militar. Pero antes del elemento militar quiero preguntarte por este otro elemento que también hace atípica esta lucha, fíjate. El teléfono móvil, el iPhone. Nunca antes una dictadura tuvo que combatir a ese enemigo omnipresente. Ahora los abusos, los atropellos, los robos, las violaciones de derechos humanos, las graba cualquiera. Sí. Cualquiera es un reportero involuntario, agazapado. Entonces, porque esto no le pasó a Pérez Jiménez, ni a Batista, ni a los militares de los 80, ni a Pinochet, ni a Fujimori. Ahora lo vemos todo queda grabado. ¿No crees que eso también cambia un poco la batalla? Sí, y favorece a la sensatez. Acuérdate que en la lucha no violenta uno no intenta doblegar al prójimo ni asesinarlo, sino transformarlo. Por eso son victorias el que personas como la fiscal intente reivindicarse. Correcto. Y otros personeros, que prefiero algunos de ellos no mencionarlos, pero ya hemos visto como algunos de ellos están ya poniendo en tela de juicio la maldad, la forma despiadada, vil y despreciable, miserable, como el régimen de Maduro, ese payaso de todos los siglos, está emprendiendo contra una población. Hoy Madrino ha hablado de atrocidades intolerables de la Guardia. Ahora, tú ibas a eso, a lo que faltaba, el estamento militar. Sí, ahí es en donde es quizás la única crítica que yo haría. Hablamos del dolor y hay que enaltecer
una de las cosas más maravillosas que tú y yo hayamos presenciado, tú y yo que a lo mejor hemos tenido lecturas comunes, que probablemente leímos aquel maravilloso libro de Mario Vargas, La guerra de fin de siglo, maravilloso, donde hablaba de los canudos. Esas maravillas hoy las estamos presenciando, a ese pueblo heroico, con sus cascos, con sus emblemas, con sus vociferaciones, con sus violines, con sus cánticos. Así como el chavismo ha mostrado lo más despreciable de Venezuela, también la sociedad civil ha mostrado casi cinematográficamente lo más emblemático, hermoso y grande que ha hecho nuestro país, es verdad. Paradigmático en Sudamérica y el mundo. Una lucha novelesca. Increíble. Sí. Pero ¿en qué están fallando? Están fallando en que el objetivo de la lucha no lo están planteando de manera clara al mundo militar. ¿Cuál debería ser? La salida radical del régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que está faltando, porque tú no le puedes pedir a un militar venezolano que encare a Maduro porque no abre un canal humanitario. Es ontológicamente ridículo. Claro. No existe. Claro. Que tú le digas, tus 30 años de carrera militar, ponla en tela de juicio o en peligro, en un momento tan crítico además, en donde ellos también quieren salir de estos payasos, que tú le digas, miren, vamos a salir de Maduro y lucha con nosotros porque abra